Vamos con una más de cómo organizarse, pero esta vez quiero que pongamos foco. Ya sabes que para mí la semana es fundamental y quiero que pongamos foco en cuál tiene que ser esa manera de arrancar la semana con energía, de manera que no la tengas que hacer si no quieres el domingo por la noche, pero incluso la puedes hacer con tu equipo, con tus compañeros el lunes por la mañana. Es una manera en la que empiezas la semana con un objetivo muy claro, de manera en la que no mueras en el intento, que sea fácil de hacer las cosas y que acabes a la siguiente semana cuando llegues al viernes o llegues al siguiente lunes y mires hacia atrás, te des cuenta de que realmente ha habido un avance, porque si no hay avance, las semanas pasan, los días pasan, las horas pasan, los meses pasan, los años pasan, ¿y dónde están los resultados? Pues ahí vamos, a ese ritual, a esa manera de trabajar que tienes que empezar a tener los lunes para vender mucho, mucho más. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, organizarte mejor, tener mejores resultados, alcanzar el equilibrio entre la vida personal y profesional y vender mucho, mucho más en tus ventas, sobre todo en B2B, pero ya sabes que la venta y la estrategia de ventas y las técnicas de ventas simplemente es cuestión de adaptarlas a la casuística particular del cliente que tienes delante. Te contaba en la introducción que para mí la semana es la medida de tiempo que si la gestionas bien eres capaz de no solo sacarle muchísimo partido, sino también conseguir avanzar y conseguir lograr esos objetivos. Y el otro día grababa. Bueno, no me quiero extender esa parte. Luego te cuento qué he estado haciendo estos días. Y no te preocupes, que esta manera en la que puedes trabajar con este ritual del lunes o esta plantilla de trabajo semanal que se puede revisar el lunes, te voy a dejar un descargable en las notas del podcast para que te lo puedas tener y puedas trabajar con él, lo puedas ajustar a tus necesidades, porque yo doy una idea general y luego tú tienes que hacerla. Puedes utilizar como herramienta guía la inteligencia artificial. Yo en el programa Vender sin miedo he grabado un bonus específico de cómo utilizar la inteligencia artificial para ayudarte a vender, por un lado la parte de prospección y por otro lado la parte de organización y de productividad desde el punto de vista de venta, para que saques el máximo partido a lo que tienes que hacer. Y créeme que yo la uso y me parece que desde que la uso no te puedes imaginar la cantidad de cosas que soy capaz de hacer. Bien, chimpún, no me extiendo más por ahí. ¿Por qué es tan importante los lunes? Verás, los lunes a veces uno llega de mal humor, empieza diciendo no sé lo que tengo que hacer, revisas lo que tienes pendiente, te pones a contestar correos, cuando te das cuenta son las 12, no tienes ni idea de qué vas a hacer y tienes la sensación de caos total y absoluto. Y la mayoría de la gente que está en el mundo de la venta no tiene una estrategia de arranque semanal y yo no la tenía al principio, ¿eh? Mira que soy una metódica y una plasta de la planificación, pero al principio, hace 10 años, yo no la tenía. Hace 10 años cambié mi manera de organizarme y empecé a tenerla. Y a partir de empezar a tenerla, empecé a hacer otras cosas de manera diferente. Por eso quiero contarte una manera sencilla, no sé si llamarle ritual, porque ritual suena que tienes que coger el incienso y ponerte con la postura del loto, pero sí, el ritual es cualquier estructura, una rutina práctica. Venga, vamos a darle una rutina práctica y estructurada para empezar cada lunes con claridad, con intención y con el foco en la actividad comercial de verdad, porque el foco está en la actividad comercial de verdad. El foco no está en cuántos correos respondes ni en cuántas llamadas haces. El foco está en esos correos que respondes y esas llamadas que haces. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás? Y cuando tienes eso cuando tienes la meta en mente es cuando acabas llegando, bueno, pues a donde quieres llegar. Entonces, ¿por qué necesitas esta rutina de los lunes o este ritual de los lunes? Porque si no arrancas la semana con una estructura, la semana te va a arrastrar,
te va a... Es que te va a arrasar, ni siquiera arrastrar, te va a arrasar. La semana te arrasa, porque llega un momento en el que la cantidad de cosas que hay que hacer a lo largo del día es tan brutal, es tan ingente, que va a llegar un momento en el que no seas capaz de poder hacerlo. Y cuando llegue el viernes, te das cuenta de que lo que tenías que hacer esas semanas desde el punto de vista de actividad comercial real, como te decía antes, auténtica, la que está enfocada en la venta, no has hecho ni un 10%. Y eso es lo que te hace que te sientas totalmente frustrado. Porque el lunes define, ¿sabes que dicen que un día es como una vida en miniatura, ¿no? Pues la semana es como la manera en la que estructuras qué quieres lograr, es la que te vas planteando. Y luego te contaré al final del episodio, pero hay una manera en la que cuando esto lo llevas haciendo de manera sistemática, bueno, no te lo voy a contar, te lo cuento después. Cuando tú arrancas la semana teniendo claro cuál es tu foco, cuál es tu productividad, cuáles son tus metas, lo estás haciendo desde, o sea, tienes una energía distinta y tienes una concentración y una orientación hacia conseguir el resultado que te hayas marcado. Y una rutina, un ritual, no significa que sea rígido y que tengas que hacerlo a las 6:45 mirando con el café en la mano, mirando por la ventana, ni nada por el estilo. Es una rutina de este tipo, lo que te va a hacer es un marco de trabajo que te va a liberar de improvisar, que te va a liberar de tener que estar dando, bueno, palos de ciego y acabar teniendo la sensación de que no acabas haciendo nada. Entonces, ¿cuáles son esas 5 partes, esas 5 fases que tienen que tener esta rutina barra ritual de los lunes? La primera, revisión express de lo que has hecho la semana anterior. Revisa, aunque yo te sugiero que esta revisión express la hagas el viernes, suponiendo que tú el viernes terminas, digas no puedo más y no quiero ni revisar, yo lo suelo hacer porque me da pie a mejor hacer algún ajuste de cara a ya no tener que haberlo hecho el lunes. Pero bueno, digamos que te dejo que lo hagas todo el lunes por la mañana. Revisa cómo han sido los resultados de la semana anterior, qué actividades generaron oportunidades o cierres, dónde invertiste tiempo y te has dado cuenta que por ahí no es, y con esa información lo que puedes hacer es aprender, primero interiorizar lo que has aprendido para que puedas ajustar y puedas continuar. Si al final se trata de que esto sea un ciclo iterativo en el que vas mejorando, aprendiendo y cada día eres mejor. Y si cada día eres mejor, dentro de un mes serás, si cada día es ese 1%, eres un 1% mejor cada día, dentro de 30 días serás un 30% mejor. Y dentro de 3 meses serás un 90% mejor. Y dentro de un año serás un 365% mejor. Solamente haciendo un pequeño gesto diario. Esta es la primera fase, revisión express de lo que has hecho la semana pasada. Deberías de haber hecho una revisión en profundidad el viernes y si no, bueno, pues ya verás cómo lo haces, lo tendrás que hacer a lo mejor el lunes por la tarde, pero te dejo que te organices tú. Lo siguiente es que revises tu pipeline, lo que está activo, lo que requiere seguimiento, qué oportunidades están calientes, qué necesitas hacer de seguimiento, qué acciones, qué necesitas de qué clientes necesitas que se den cuenta que estás ahí, que te noten presente. Poner el foco en aquellas oportunidades que durante esa semana requieren una atención especial. ¿Por qué no? ¿Por qué te digo esto? Porque luego la semana, vuelvo otra vez a lo que te decía antes, te va a arrasar. Y si tú no pones foco en esas oportunidades que quieres que continúen, te vas a encontrar el viernes, bueno, pues intentando averiguar quién te da una estimación para algo de tal porque tienes que presentarlo el lunes sin falta. Se trata de conseguir justo esa información, de buscar quién te tiene que dar algo, de buscar qué necesitas, a quién tienes que recurrir, qué cliente de verdad necesita sentir que no la has abandonado y que le estás haciendo caso. Cuando ya tienes esto claro, por eso el CRM y por eso te da tanto la lata con lo de tener un CRM actualizado, como limpiar el CRM, porque es la base de tu trabajo. Y el CRM me da igual que sea una herramienta comercial, como si es un Excel, como si es un Notion. Eso sí, que te permita búsqueda. No vale una servilleta ni vale un cuaderno, porque eso es muy difícil de localizar. Y te lo dice la que todavía hace muchas cosas en papel, pero son las que necesito descargar cabeza, en las que necesito trazar una estrategia, no en las que necesito. Fíjate, yo por ejemplo sí que me hago la agenda, como te decía, utilizo la inteligencia artificial y luego sí que tengo una agenda en un formato digital que sí que escribo a mano, porque escribir a mano a mí me ayuda a ordenar la cabeza, pero también me permite buscar y es más visual. Pero si tuviese que buscar en un CRM, a mano nunca lo haría, porque primero actualizar registros es un infierno, buscar información todavía más, y si todavía está fresca, sí, pero si tienes que buscar algo de hace 3 meses, busca tú en el cuaderno páginas para atrás. Bien. Una vez que ya tienes ese CRM perfectamente limpio, precioso y actualizado, te puedes ir a ver, ya que has hecho esto, planificación de las tareas comerciales activas. Entonces tienes que dedicar la semana, dividirla entre 3 y 5 acciones claves que tienes que hacer para que de verdad esas actividades tengan un impacto directo en tu venta. ¿Te acuerdas como te decía que tenías que intentar que cada día hubiese una acción que tenga un impacto directo en tu venta?
pues aquí te digo entre 3 y 5, dependiendo de lo que tengas que hacer, pero es cierto que cada día tendrías que tener un mínimo de una acción que de verdad impactara directamente en tu consecución de resultados, en las metas y los objetivos que te hayas propuesto. Porque, por ejemplo, si tienes que hacer una propuesta grande, tienes que trabajarla en distintas fases y a lo mejor es para la misma propuesta, tienes que hacer 2 o 3 actividades claves que tienen impacto directamente en tu venta a lo largo de ese día o de la semana o de lo que sea. Si esto lo multiplicas por varias oportunidades, acabas teniendo un montón de actividades clave que tienes que hacer sí o sí. Por eso tienes que ver esas tareas comerciales activas, las que tienes que interactuar con otras personas o tienes que trabajar tú y centrar un foco, tienes que hacer determinadas actividades que hagan que eso se mueva de un estado a otro. El objetivo de la venta es, primero, que sigan entrando leads, que sigan entrando ventas al embudo y que vayan caminando, vayan avanzando por las distintas fases para que luego llegues a postventa, pum, y volvemos otra vez. Pero tu objetivo es siempre que cada actividad se vaya moviendo y que vaya caminando a lo largo de las distintas fases de la venta, a lo largo de las del embudo de ventas. Y establece unos horarios concretos para cada una de esas actividades. Vete a tu agenda y bloquea tiempo para hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia mejor a ponerte una actividad o utilizas listas que te saquen recordatorios, pero es tan fácil darle a posponer. Sin embargo, cuando al final del día revisas la agenda y veas que está ahí, va a haber un porcentaje más alto de probabilidades de que lo hagas, precisamente porque está ahí en la agenda. No porque le has dado posponer a una lista de tareas y mañana, si ya tenías 15 al acabar el día, mañana tendrás las 15 más otras 30 porque no todas se pueden acometer. Porque las cosas importantes tienen que estar en la agenda. Porque si no está en la agenda, pues acabas no haciéndolas. Yo tengo una agenda maestra, la que tengo ahí, que de verdad es una auténtica, es una obra, ¿cómo es? Es una obra de arte, de planificación en colores. Y si no estableces unos horarios, al final te vas a encontrar que llega el viernes y eso no lo has hecho. Y vas a tener una sensación de frustración brutal. Y fíjate que lo que te estoy contando todos estos días, de este mes, en concreto de octubre, es precisamente para no solo potenciar tus resultados, sino minimizar tu frustración. Porque si no minimizas la frustración, al final, verás, a mayor nivel de frustración, mayor probabilidad hay de que te retroalimentes y entres en un bucle de caída hacia abajo sin fin en la cual, bueno, pues no vas a conseguir nada más que seguir hundiéndote. Por eso es tan importante poner límites y saber por dónde tienes que tirar. Venga, no me quería extender ahí. En esa parte ya te puse uno, hablamos de la energía en la venta, ¿no? La agenda. La agenda no son solo huecos libres. La agenda tiene que haber un equilibrio entre actividades que te están generando resultados y actividades que son de soporte a la venta y actividades que son de prospección. Tiene que haber un poco de equilibrio entre las dos cosas, pero si tu agenda solo refleja reuniones y solo está disponible para reuniones, al final te vas a encontrar con que cómo y quién hace toda la tarea administrativa que va implícita a la venta. Porque hay cosas cuando te dedicas a vender, sobre todo en B2B, que tienes que hacer un montón de gestiones administrativas, reclamar precios, revisar ofertas, mandar ofertas, actualizar el CRM, reclamar una factura, tienes que hacer un montón de cosas. Si no dejas determinados huecos en tu agenda que esté diseñados para preparar esta propuesta, para actualizar el CRM, para hacer prospección, para hacer seguimiento, para atender a un evento de networking, al final estás utilizando tu agenda solo como un repositorio de citas. El repositorio de citas está claro que tiene que estar ahí porque te saltan los avisos y porque ahora son muchas por videoconferencia, pero también es cierto que tiene que haber un poco más. Entonces, ¿dónde están estos bloques tuyos de foco comercial, de actividad comercial pura y dura? Están en la prospección, están en el seguimiento, están en la preparación de la oferta, está en la comunicación con tus clientes, con tus proveedores, a los que tienes que cuidar tanto clientes como a proveedores, está en cuidar toda la cadena y relacionarte con las personas que necesitas relacionarte para sacar el trabajo adelante, ya sea porque tengas que hacer seguimiento, ya sea porque tengas que colaborar, sentarse y discutir cómo se va a llevar a cabo una propuesta. Y fíjate, me encantaría que una de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando haces esta rutina, este ritual de empezar los lunes, es que al hacerlo así, al tener claro cómo vas a organizar, en realidad estás encendiendo la mecha de tu energía. Estás encendiendo el foco de tus tareas. Estás arrancando la semana con un objetivo en mente. Y cuando tú arrancas la semana con energía, con foco y con el objetivo allí puesto en mente, al final es mucho más fácil que lo hagas. A esto le puedes unir, oye, pues escúchate un audio inspirador
repásate cosas si quieres darle un punto más de esta parte más hierbas que sabes que tengo yo, pero que te ayuda a tener esa parte más positiva de la semana. Recuerda el momento en el que ganaste una venta, cómo fue la reunión, visualiza cómo vas a conseguir, cómo te quieres sentir al final de la semana. Dedica un poco a esa parte de motivación pura y dura, porque la motivación viene de dentro. Tú eres el que tiene que motivarse. Que está claro que el entorno te tiene que ayudar. Y yo tengo una frase que digo, menos mal que yo me motivo sola, porque hay días que el entorno, en vez de sumar, Dios mío, resta mucho. Entonces tienes que pensar cómo lo haces para sentirte mucho mejor. Cómo lo haces para que incluso aunque tu entorno no te esté ayudando, tú seas capaz de avanzar. Y de hecho se trata de tener estas 5 partes en la que una sí que es un pelín más hierbas, más motivacional, pero hay que ser conscientes de que tú eres una persona que necesita motivación, que necesita estrategia, que necesita foco, que necesita avanzar. Entonces, ¿cuáles son esas reglas de oro para hacer que este ritual de los lunes, este ritual de arranque de la semana, funcione? Lo primero, no vale que lo hagas el lunes a las 7 de la tarde. Tienes que hacerlo el lunes a primera hora de la mañana, sin ninguna interrupción. Dedícale, yo qué sé, media hora, 3/4 de hora. No, creo que te llegue a una hora, porque en cuanto la primera vez te llevará tiempo, en cuanto fluye, ya verás como entre 30, 35 minutos, 40 lo tienes hecho. Usa siempre el mismo formato. Es decir, si hazte una plantilla, apúntate unas notas, hazlo en una herramienta digital, utiliza Notion. Ya sabes que soy súper fan de Notion, ya lo sé, os tengo un vídeo de cómo utilizar Notion. Algún día lo haré. Pero utiliza siempre la misma manera de hacerlo, porque eso primero va a hacer que sea más sencillo y tardes menos, te va a permitir optimizar el proceso y te va a permitir algo maravilloso que se llama estandarizar y sistematizar. Cuando estandarizas y sistematizas, la capacidad de innovar y de mejorar está implícita porque ves por dónde esto no va, esto tengo que corregirlo, esto por aquí tengo que hacer algo. Y eso te va a permitir, volvemos otra vez, a esa mejora continua y constante en la que vas a poder, bueno, pues trabajar mejor, con más estructura, liberar tiempo y vender más. Es que no se le puede pedir mucho más. Y encima te diría que si trabajas con gente, si tienes un equipo de gente a tu cargo, conviértelo en una rutina compartida. Siéntate con tu equipo y refuerza esa cultura de empezar el lunes con foco, de empezar el lunes con estrategia, de empezar el lunes con motivación, de empezar el lunes revisando qué hay que lograr, de que tengas claro que se puede hacer una revisión de cómo están las oportunidades para que la gente entre con ganas de trabajar y con ganas de comerse el mundo. Que al final esa parte de motivación va de verdad muy implícita cuando te dedicas a vender. Tienes que, la gente tiene que estar motivada. Si la gente no está motivada, créeme, es muy difícil que acaben vendiendo. ¿Y te acuerdas que te decía al principio? Bueno, luego te diré qué pasa, sí. ¿Qué pasa cuando aplicas durante un mes seguido esta rutina barra ritual de empezar los lunes con esta manera de arrancar la semana? Bueno, primero que vas a recuperar el control de tu agenda. Vas a ser capaz de saber qué tienes que hacer. Vas a tener mucho más claro. Vas a ver cómo tu pipeline, cómo las oportunidades se mueven mucho más fácilmente y mucho más rápidamente, entiéndeme, cuando aplique, dentro de lo que es tu embudo de ventas, las fases de la venta. Tu semana va a arrancar con muchísima más claridad, con menos sensación de urgencia y con más sensación de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Y eso lo que genera es en mayor confianza, en mayor tranquilidad y por lo tanto vas a saber qué haces, por qué lo haces y cómo lo haces, vas a ver el resultado de lo que estás haciendo y eso te va a retroalimentar en tener mucha más motivación. Si te fijas, cuando tú haces estos pequeños cambios, el cambio no se ve en el instante, el cambio se ve cuando miras hacia atrás, como los puntos, ¿no?, que se conectan cuando miras hacia atrás. Pues esto es exactamente igual. Cuando tú lleves 4 semanas haciéndolo, habrás cogido una rutina, una manera de trabajar distinta. La primera semana no vas a ver, en la segunda no, la tercera empezarás a vislumbrar. Pero cuando arranques la quinta y mires las 4 anteriores, ahí verás cómo ha cambiado tu manera de trabajar. Y verás, cuando hagas el balance del mes, qué has hecho que antes no estabas haciendo. O cuántas oportunidades más has generado, cómo has mejorado la relación con los clientes, qué has hecho. Así que no se trata, ya sabes que mi frase es, no se trata de que le dediques más horas, sino que esas horas estén mejor orientadas y mejor aprovechadas y que se dedique el tiempo a lo que realmente se tiene que dedicar. Empieza los lunes con tu agenda, que se organice desde el primer paso, con claras tus actividades, con mucho más conocimiento de qué es lo que tienes que hacer, y eso te va
eso te va a permitir de verdad tener muchísimos mejores resultados, porque sabes qué tienes que hacer en todo momento, sabes dónde no se te va a escapar nada y vas a tener una guía, una hoja de ruta con las tareas que tienes que acometer cada semana. Y cuando pase una semana y llegue el viernes y digas, vaya, no lo he hecho, al siguiente lunes te vas a dar cuenta de que tienes que ponerte las pilas, ir hacia atrás y seguir avanzando. El foco, la estrategia, la actividad, tu agenda no se improvisa, se entrena. Tienes que entrenar a hacer las tareas que te toca hacer, porque si no lo haces, al final, ¿te acuerdas lo que te comentaba en el episodio de la semana pasada? Al final, si tú no controlas tu agenda, otro la va a controlar por ti. Si tú no controlas tus ventas, otro las va a controlar por ti. Y dime una cosa, ¿qué prefieres? ¿Controlarlas tú o que las controlen por ti? Recuerda que te dejo en las notas del podcast una plantilla para que puedas hacer este ritual, esta rutina de planificación semanal, para que tu foco de venta en el ámbito B2B esté cada vez muchísimo más claro. Nada más por hoy. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que en las notas del podcast tienes el acceso a la guía, a esta plantilla. Si te ha gustado el contenido, comparte, comenta, déjame un like y hazme saber qué tal te va. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.